Observé la mano de mi marido demorarse en la cintura de la novia, un momento demasiado largo, y algo dentro de mí se quebró. Pero el dolor más agudo fue la sonrisa que me dirigió mi nuera, como diciéndome, «Te lo merecías». Ese momento destrozó años de silencio y fingimiento. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si aunque sea por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza, y a los 72 años, creía saber cómo se veía el amor. Creía saber qué significaba la familia. Me equivoqué en tantas cosas, y esta noche, mientras me siento en mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, viendo las luces de Reforma difuminarse a través de lágrimas que he contenido durante décadas, me doy cuenta de que a veces las personas que más nos lastiman son aquellas a las que más tiempo hemos amado. Cada mañana despierto en este espacio diminuto que cuesta más de lo que mi pensión debería permitir. Las paredes son tan delgadas que puedo escuchar a la señora Chen de al lado preparando su té matutino. El suave tintineo de la porcelana contra porcelana me recuerda de una época cuando tenía un juego de té completo, cuando tenía un comedor donde usarlo, cuando tenía gente que quería sentarse a mi mesa. Ahora me arrastro por cada día como si nadara en miel espesa. La rutina nunca cambia. Riego las plantas colgantes junto a la ventana, esas que compré hace 3 años cuando me mudé aquí pensando que podrían hacer que este lugar se sintiera como hogar. Siguen vivas, de alguna manera. A pesar de mi descuido durante esos meses interminables cuando estaba demasiado ocupada cuidando a todos los demás para recordar que necesitaban agua, la cafetera cobra vida con un gorgoteo, preparando ese líquido amargo que sabe a arrepentimiento y sueños perdidos. Me paro en mi mostrador de cocina, no más grande que una tabla de picar, y miro hacia el horizonte irregular de la Ciudad de México. Esos edificios de cristal se alzan hacia el cielo como oraciones, pero desde donde estoy, parecen más bien lápidas marcando todos los sueños que murieron en esta ciudad. Las facturas del hospital se acumulan en mi pequeña mesa del comedor, sobres blancos con letras rojas que bien podrían ser certificados de defunción. Cada uno representa otra pieza de mi independencia arrancada, otro mes en que tendré que elegir entre mi medicamento para el corazón y los víveres, otro recordatorio de que a mi edad, en este país, estar enferma es un lujo que no puedo permitirme. Sin embargo, las invitaciones rechazadas me atormentan más que las cuentas. Fiestas de cumpleaños a las que no fui invitada. Cenas navideñas donde mi ausencia ni siquiera se notó. Reuniones familiares planeadas en chats grupales de los que misteriosamente fui eliminada. Cada desaire corta más profundo que cualquier bisturí. Pero fue esa noche de boda, la que traté tan duro de fingir que no vi. La que finalmente rompió algo dentro de mí que había estado doblándose durante 47 años de matrimonio. Recuerdo arreglarme esa tarde, parada frente al espejo de mi baño que es demasiado pequeño para mostrar toda mi cara de una vez. Había elegido mi vestido azul descolorido, el mismo que usé para la graduación universitaria de mi hijo David hace 15 años. En ese entonces me quedaba diferente. En ese entonces tenía esperanza de que las cosas mejorarían, de que los sacrificios significarían algo, de que el amor sería devuelto de la misma forma. El aroma del jazmín del ramo nupcial que estaba en la mesa de regalos a mi lado esa noche me transportó de vuelta a mi propio día de boda en 1975. Tenía 25 entonces, parada en la Catedral de México con un vestido blanco paloma que costó más de lo que mi padre ganaba en 2 meses. Roberto se veía tan guapo en su traje rentado, su cabello espeso y oscuro, su sonrisa genuina. Prometimos amarnos y respetarnos en las buenas y en las malas, en enfermedad y salud, hasta que la muerte nos separe. Yo cumplí mis promesas, cada una de ellas. Esa noche de boda, viendo a mi esposo de 47 años abrazar a otra mujer muy de cerca en la pista de baile, me di cuenta de que él había olvidado las suyas. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles cómo llegué ahí. Cómo una mujer que una vez creyó en el amor eterno terminó sola en un departamento estudio, cuestionando si alguna vez le importó a alguien. Los sacrificios empezaron pequeños, como siempre lo hacen.
En los primeros años de nuestro matrimonio, cuando Roberto estaba construyendo su despacho de abogado desde cero, yo trabajaba dobles turnos como enfermera en el Hospital General para mantenernos a flote. Mis pies me dolían cada noche, hinchados y adoloridos de 12 horas sobre pisos de linóleo, pero nunca me quejé. Llegaba a casa y cocinaba, planchaba sus camisas, cuadraba nuestro presupuesto bajo la lámpara mientras él dormía. «Estamos construyendo algo juntos, Esperancita», me decía, usando el diminutivo que nadie más tenía permitido usar. «Estos sacrificios valdrán la pena. Ya verás». Le creía. Quería creerle. Cuando nació David, tomé jubilación anticipada para criarlo apropiadamente. No podíamos pagar guardería, y el despacho de Roberto necesitaba cada peso que pudiéramos ahorrar. Dejé mi carrera, mi pensión, mi independencia, porque eso era lo que hacían las madres. Eso era lo que hacían las esposas. Eso era lo que parecía el amor, o eso pensaba. Los años se difuminaron en una neblina de rodillas raspadas y cuentos antes de dormir, prácticas de fútbol y clases de piano que no podíamos pagar pero proporcionábamos de todos modos. Estiré cada peso hasta que gritó, comprando en tianguis y recortando cupones, haciendo que un pollo durara una semana, surciendo calcetines hasta que había más hilo que tela original. El despacho de Roberto creció lentamente, pero sí creció. Para cuando David se graduó de preparatoria, estábamos cómodos. No ricos, pero lo suficientemente cómodos como para que no tuviera que elegir entre calentar el departamento y comprar leche. Pensé que los tiempos difíciles habían quedado atrás. Fue entonces cuando David conoció a Ana Sofía. Debería haber visto las señales desde el principio. La forma en que miraba nuestra casa modesta con desdén, apenas disimulado. La manera en que hablaba del portafolio de inversiones de su padre y los viajes de compras de su madre a Europa. La forma en que sonreía cuando David le contaba que yo había sido solo una enfermera, antes de convertirme en solo una ama de casa. Pero tenía tanta hambre de familia, estaba tan desesperada por tener más gente a quien amar, que ignoré todas las banderas rojas y la recibí con los brazos abiertos. «Mami, ¿nos puedes ayudar con el enganche del departamento?», preguntó David 3 meses antes de su boda. Estaban sentados en el sillón de mi sala, los dedos manicurados de Ana Sofía tamborileando impatientemente sobre su bolsa Hermès, mientras mi hijo me miraba con los mismos ojos suplicantes que había tenido de niño. «Por supuesto, mi amor», dije, aunque significaba vaciar la cuenta de ahorros que había estado construyendo durante 20 años. La familia se ayuda entre sí. La sonrisa de Ana Sofía fue afilada como vidrio roto. «Eres la mejor, Esperanza. David tiene mucha suerte de tener una madre tan generosa». Las palabras sonaban bien, pero algo en su voz me erizó la piel. No pude precisarlo entonces. Ahora sé que era el sonido de alguien calculando cuánto podía sacarme. Las peticiones empezaron pequeñas después de eso. Un préstamo para muebles que nunca se pagó. Ayuda con los préstamos estudiantiles de Ana Sofía porque no debería empezar el matrimonio endeudada. Dinero para unas vacaciones para celebrar el ascenso de David. Dinero para reparaciones del coche. Dinero para el regalo del baby shower de la hermana de Ana Sofía. «Es temporal, mami», siempre decía David. «Te pagaremos tan pronto como las cosas se estabilicen». Pero las cosas nunca se estabilizaron. Las peticiones solo se hicieron más grandes. Cuando nació mi primera nieta, la pequeña Emma con los ojos de David y mi barbilla terca, pensé que todo cambiaría. Seguramente convertirme en abuela nos acercaría más. Seguramente esta niña preciosa sería el puente que conectaría nuestros corazones. En lugar de eso, Emma se convirtió en otra razón por la que era necesaria pero no deseada. «Mami, ¿puedes cuidar a Emma esta noche? Ana Sofía tiene su club de lectura y yo tengo que trabajar hasta tarde. Mami, la guardería de Emma está cerrada. ¿Puedes cuidarla toda la semana? Mami, Ana Sofía no se siente bien. ¿Puedes encargarte de la alimentación nocturna?» Dije que sí a todo. ¿Cómo puedes decir que no a pasar tiempo con tu nieta? ¿Cómo le explicas a un bebé que llora que la abuela podría estar siendo usada? No puedes. Alzas a esa niña dulce y le cantas hasta que se duerma, y finges que tu corazón no se está rompiendo un poco más cada vez que sus padres la dejan sin siquiera preguntar cómo te sientes.
Las migrañas empezaron alrededor del primer cumpleaños de Emma, relacionadas con el estrés, dijo el doctor. Mi presión arterial también estaba subiendo, y tenía problemas para dormir. El departamento que una vez se sintió acogedor, ahora se sentía como una prisión, las paredes cerrándose cada vez que mi teléfono sonaba con otra petición de ayuda. Mami, estamos pensando en comprar una casa en Las Lomas, anunció David un domingo durante la comida. Las escuelas son mejores para Emma, y Ana Sofía encontró este lugar increíble con alberca. Suena maravilloso, dije, cortando la comida de Emma en pedacitos mientras Ana Sofía navegaba por su teléfono y David explicaba sus necesidades financieras. La cosa es que necesitamos ayuda con el enganche. Es una cantidad considerable, pero es una inversión en el futuro de Emma, en el futuro de nuestra familia. Miré a Roberto, esperando apoyo, que alguien dijera que tal vez habíamos dado suficiente, hecho suficiente. Estaba leyendo la sección deportiva de la jornada, completamente ajeno a la conversación que estaba a punto de drenar nuestros ahorros de jubilación. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería más de lo que teníamos. 1.000.000 pesos. El número colgó en el aire como humo de un incendio. 1.000.000 pesos que no tenía, que requeriría que cobrara mi pequeña cuenta de jubilación, que hipotecara la poca seguridad que me quedaba. Eso es mucho dinero, David. Ana Sofía finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos fríos como lluvia de enero. No estábamos pidiendo caridad, Esperanza. Te pagaremos con intereses. Es prácticamente una inversión garantizada. Pero no había contrato, ningún acuerdo escrito, solo un apretón de manos y una promesa de mi hijo en la que quería desesperadamente confiar. Les di el dinero, todo, cada centavo que había ahorrado de mi salario de enfermera, cada peso que Roberto y yo habíamos guardado para nuestra vejez. Me dije que era una inversión en el futuro de Emma, en la felicidad de David, en mantener unida a nuestra familia. Me dije muchas mentiras en esos días. La casa en Las Lomas era hermosa, les reconozco eso. 4 recámaras, 3 baños, una cocina más grande que todo mi departamento, y esa alberca que Ana Sofía había soñado. Emma tenía su propio cuarto de juegos lleno de juguetes que no podía costearle, un patio trasero donde podía correr y reír y crecer. Estaba feliz por ellos, de verdad, pero también me estaba muriendo por dentro, porque la distancia entre la Roma Norte y Las Lomas se sentía como un océano, y me estaba ahogando en él. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las comidas dominicales se convirtieron en eventos mensuales, luego trimestrales, luego solo en ocasiones especiales. Mis llamadas telefónicas no se devolvían por días. Mis invitaciones a visitarlos se recibían con excusas sobre horarios ocupados y compromisos conflictivos. Estamos tan abrumados con los pagos de la hipoteca, decía Ana Sofía cuando finalmente la contactaba. David está trabajando jornadas de 60 horas y yo estoy equilibrando a Emma con mi certificación de instructora de yoga. Apenas tenemos tiempo para respirar, menos aún para visitas. Pero sus redes sociales contaban una historia diferente. Fotos de cenas con las amigas de Ana Sofía, viajes de fin de semana a Valle de Bravo, expediciones de compras en Polanco, citas románticas en restaurantes caros, mientras Emma se quedaba con la madre de Ana Sofía, quien vivía a 20 minutos y aparentemente no cobraba por cuidar niños. La primera Navidad en su nueva casa, no fui invitada. «Hay esperanza», dijo Ana Sofía cuando llamé para preguntar sobre los planes de la cena. «¿No te dijo David? Este año vamos a hacer una celebración pequeña e íntima. Solo familia inmediata. Familia inmediata». Después de 46 años de matrimonio y 25 años de maternidad, ya no se me consideraba familia inmediata. Pasé el día de Navidad sola en mi departamento, viendo «Qué bello es vivir» en televisión y comiendo comida china de recipientes que parecían juzgar mi soledad. El mensaje de la galleta de la fortuna se burlaba de mí. Cosas buenas les llegan a quienes esperan. Había estado esperando cosas buenas toda mi vida. El patrón continuó durante 3 años. Me convertí en el contacto de emergencia cuando necesitaban algo, invisible cuando no.
Cuando Roberto tuvo su primer infarto, lo visitaron en el hospital exactamente una vez. Cuando me caí y me fracturé la muñeca, Ana Sofía envió una tarjeta de Mejórate Pronto que probablemente compró en la farmacia. Pero cuando necesitaban dinero para el regalo de boda del hermano de Ana Sofía, cuando se descompuso el coche de David, cuando Emma necesitaba las cuotas del campamento de verano, de repente era familia otra vez. De repente mi teléfono sonaba con voces llenas de amor y preocupación y necesidad cuidadosamente calculada. Lo peor no era el dinero que tomaban, ni siquiera era la soledad que carcomía mi alma como ácido. Lo peor era ver a mi esposo, el hombre que había amado durante casi 5 décadas, fingir que nada de esto estaba pasando. Roberto siempre había evitado conflictos. En nuestros primeros años de matrimonio, lo encontraba encantador. Era el pacificador, el negociador, el que suavizaba las disputas familiares con palabras gentiles y sonrisas diplomáticas. Pero con el paso de los años, su evitación de conflictos se convirtió en cobardía, y su diplomacia se convirtió en complicidad. «Son jóvenes, Esperancita», decía cuando trataba de hablar sobre sentirme usada. «Aprenderán a apreciar lo que has hecho por ellos. Dales tiempo, tiempo». Como si tuviera una provisión infinita de él, como si mis 70 fueran una ronda de práctica para la vida real en lugar del acto final de una obra que ya no estaba disfrutando. Cuando David y Ana Sofía anunciaron que iban a renovar sus votos para su 10º aniversario, me sorprendió recibir una invitación. Tal vez las cosas estaban cambiando. Tal vez habían aprendido a apreciar lo que había sacrificado por ellos. Tal vez este era el nuevo comienzo por el que había orado. Pasé semanas planeando qué ponerme, cómo peinarme, qué regalo llevar. Quería verme lo mejor posible, mostrarles que aún era vital, aún valiosa, aún valía la pena incluirme en sus vidas. Elegí un vestido azul marino de Liverpool que hacía que mis ojos se vieran más azules y mi figura se viera más joven. Me arreglé el cabello en el salón por primera vez en 2 años, dándome el lujo de rayitos que captaban la luz y me hacían sentir casi bonita otra vez. La ceremonia de renovación se llevó a cabo en el mismo club campestre donde habían tenido su boda original, un lugar elegante en Santa Fe que costaba más por persona de lo que yo gastaba en víveres en 3 meses. Llegué temprano, esperando ayudar con preparativos de último minuto, esperando sentirme útil y necesaria en un día tan importante. Ana Sofía apenas reconoció mi presencia. Estaba demasiado ocupada dirigiendo al fotógrafo y ajustando su vestido nuevo, un vestido blanco fluido que probablemente costaba más que mi renta mensual. David no se veía por ningún lado, probablemente alistándose con sus padrinos en cualquier habitación que la gente rica use para prepararse para fiestas que celebran su propia riqueza. Me encontré parada sola junto a la mesa de regalos, alisando el listón del florero de cristal que les había comprado, cuando escuché a Ana Sofía hablando con su madrina. «No puedo creer que tengamos que invitar a la madre de Roberto», estaba diciendo, su voz baja pero no lo suficiente. «Es tan deprimente. Siempre parece que alguien se murió. ¿Y ese vestido? ¿Compró en un tianguis? Al menos da buenos regalos», respondió la madrina con una risa que me atravesó como un cuchillo cerrado. «Bueno, eso sí, la situación de herencia de David es complicada. Sus padres no tienen mucho, pero lo que tengan eventualmente vendrá a nosotros. Es una inversión a largo plazo ser linda con ella. Una inversión a largo plazo. Eso era yo para mi nuera. No una suegra, ni una abuela, ni siquiera un ser humano con sentimientos y sueños y un corazón que se rompía. Una inversión que eventualmente pagaría dividendos cuando muriera. Pasé toda la ceremonia en una neblina de dolor e incredulidad. Las palabras de amor y compromiso que David y Ana Sofía intercambiaron sonaban huecas a mis oídos. Promesas sin sentido de personas que veían las relaciones como transacciones y el amor como moneda. Pero fue durante la recepción que mi mundo realmente se hizo pedazos. La banda estaba tocando Inolvidable cuando Roberto le pidió a la novia que bailara. «Es tradicional», me dije. «Es lo que hacen los suegros. No hay nada malo con un baile simple entre miembros de familia». Pero mientras los observaba moverse juntos en la pista de baile, vi algo que me quitó el aliento.
La mano de Roberto no solo descansaba en la cintura de Ana Sofía, la estaba acariciando, sus dedos trazando pequeños círculos en la tela de seda de su vestido. Su cara estaba más cerca de la de ella de lo que requería el baile social. Sus ojos estaban cerrados, como si estuviera saboreando el momento, como si estuviera sosteniendo algo precioso que no quería soltar. El baile duró demasiado, mucho tiempo. Otras parejas se unieron en la pista, pero Roberto y Ana Sofía continuaron su balanceo íntimo, como si el resto del mundo no existiera. Vi a mi esposo de 47 años sostener a otra mujer con más ternura de la que me había mostrado en décadas. Fue entonces cuando sentí ojos sobre mí. Me volteé para ver a la madrina de Ana Sofía observando mi cara, una sonrisita jugando en las comisuras de su boca. Se inclinó para susurrarle algo a la mujer junto a ella, y ambas me miraron y se rieron. Pero fue Ana Sofía misma quien dio el golpe mortal. Cuando el baile finalmente terminó y Roberto la escoltó de regreso hacia la mesa principal, captó mi mirada desde el otro lado del salón. Su sonrisa era triunfante, depredadora, satisfecha. Articuló 3 palabras que me atormentarán hasta mi último día. Te lo merecías. Me quedé congelada en mi silla, mi cena intacta enfriándose frente a mí, mientras todo el peso de mi situación se desplomó sobre mí como un edificio demolido. Esto no era solo sobre dinero o visitas o sentirse olvidada. Se trataba de mi esposo siendo seducido emocionalmente por una mujer lo suficientemente joven para ser su hija, una mujer que había estado sistemáticamente aislándome de mi propia familia, mientras lo atraía a su red de manipulación y engaño. El viaje a casa en el taxi fue silencioso excepto por el sonido de mis lágrimas cayendo sobre mi bolsa. Roberto miraba por la ventana, tarareando la canción con la que había bailado con Ana Sofía, completamente ajeno al hecho de que el corazón de su esposa acababa de ser arrancado de su pecho y arrojado bajo las ruedas de nuestro taxi. Esa noche, acostada en la cama escuchando los ronquidos satisfechos de Roberto, me di cuenta de que me había convertido en una extraña en mi propia vida. La mujer que había sacrificado todo por amor había sido reemplazada por un fantasma, invisible e ignorada, rondando los bordes de la felicidad de otras personas, mientras la mía se marchitaba como flores dejadas demasiado tiempo sin agua. Pensé en el dinero que les había dado, no solo el $1,000,000 para la casa, sino todas las cantidades menores a lo largo de los años. Los préstamos que nunca se pagaron, las emergencias que siempre parecían suceder justo antes de que aparecieran compras caras en sus redes sociales, los regalos para Emma que realmente eran inversiones en mi derecho a pasar tiempo con mi propia nieta. Según mis cálculos, les había dado a David y Ana Sofía más de $1,700,000 en la última década, dinero que debería haber estado en mi cuenta de jubilación, generando intereses, proporcionando seguridad para mi vejez. Dinero que debería haberme garantizado dignidad en mis años finales en lugar de obligarme a elegir entre renta y medicamentos, entre calefacción y comida. Pero el dinero ni siquiera era lo peor. Lo peor era el lento y sistemático borrado de mi importancia en mi propia familia. Cada foto familiar donde fui recortada o posicionada en la orilla, como si fuera una ocurrencia tardía. Cada cumpleaños donde mi regalo se abría al final y se reconocía con menos entusiasmo. Cada día festivo donde mis contribuciones se olvidaban pero mi ausencia apenas se notaba. Había estado desapareciendo durante años y ni siquiera me había dado cuenta de qué estaba pasando. La mañana después de la ceremonia de renovación de votos, llamé a mi doctor e hice una cita que había estado posponiendo durante meses. Los dolores en el pecho que había estado experimentando no eran desamor, como había asumido. Eran problemas cardíacos reales, relacionados con el estrés, pero lo suficientemente reales como para requerir medicamentos que no podía costear. Señora Herrera, su presión arterial está peligrosamente alta, me dijo el doctor Martínez, su cara amable arrugada de preocupación. ¿Está bajo estrés inusual? Me reí. Un sonido sin nada de humor. Se podría decir que sí. Voy a recetarle medicamentos, pero son caros. ¿Tiene buen seguro médico? En realidad no. Había perdido mis beneficios de pensión de enfermera cuando el hospital se fusionó con una corporación más grande y redujo la cobertura para jubilados. Mi seguro popular cubría lo básico,
pero medicamentos como este caían en la brecha donde terminaba la cobertura y empezaba la pobreza. Hay programas de asistencia, dijo gentilmente. Servicios sociales que pueden ayudar con costos de medicamentos para adultos mayores con ingresos fijos. Servicios sociales, programas de asistencia. El lenguaje de los últimos recursos, de admitir que el sueño mexicano me había fallado, que una vida de trabajo y sacrificio me había llevado a un lugar donde necesitaba caridad para costear la medicina que me mantendría viva. Caminé a casa desde el consultorio del doctor en un aturdimiento, mi receta apretada en mi mano como un boleto para una película que no podía costear ver. Las calles de la Ciudad de México se difuminaron a mi alrededor mientras trataba de procesar el hecho de que a los 72 años, después de trabajar durante 45 años y dar todo lo que tenía a las personas que amaba, era pobre, no solo con problemas financieros, pobre, incapaz de costear necesidades básicas, pobre, eligiendo entre comida y medicina, pobre, a una emergencia de distancia de la indigencia, pobre. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo una mujer que había trabajado cada día de su vida adulta, que había ahorrado cada peso que podía, que había invertido en el futuro de su familia, terminó en la miseria en el país más próspero de América Latina? La respuesta estaba sentada en una casa de 4 recámaras en Las Lomas, nadando en una alberca que yo había pagado, durmiendo en comodidad que yo había proporcionado, viviendo una vida que yo había subsidiado a costa de mi propia supervivencia. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho en mis 72 años en este planeta. Fui sola a un bar y pedí una copa en pleno día. El bar La Ópera en el centro histórico era oscuro y silencioso, el tipo de lugar donde la gente iba a desaparecer por unas horas. Me senté en la barra cuidando una copa de vino que no podía costear, y viendo las noticias en la televisión montadas sobre las botellas de whisky y ginebra. La cantinera era una mujer como de mi edad, con cabello plateado y ojos conocedores. No trató de hacer conversación, pero podía sentirla observándome con el reconocimiento que las mujeres de nuestra edad desarrollamos para el dolor de las demás. ¿Día difícil?, finalmente preguntó mientras limpiaba vasos con una toalla que había visto décadas mejores. Vida difícil, respondí, sorprendida de mi propia honestidad. Asintió como si entendiera completamente. He estado ahí. A veces las personas que se supone nos aman más son las que más nos lastiman. La miré más cuidadosamente entonces, viendo más allá del uniforme de bar a la mujer debajo. Sus manos estaban cicatrizadas y curtidas. Las manos de alguien que había trabajado duro por todo lo que tenía. Sus ojos tenían esa tristeza particular que viene de dar demasiado y recibir muy poco a cambio. ¿Cómo lo superas?, pregunté. Un día a la vez, una elección a la vez, un momento a la vez cuando decides que tú también importas. Un momento a la vez cuando decides que tú también importas. Las palabras resonaron en mi cabeza todo el camino a casa, repitiéndose como un mantra en el que tenía miedo de creer. Esa noche, me senté en mi pequeña mesa de cocina con una calculadora y un montón de estados de cuenta bancarios, sumando exactamente cuánto dinero les había dado a David y Ana Sofía a lo largo de los años. El número era asombroso. 1.843.000 pesos, sin contar los regalos, las comidas, el cuidado de niños, el trabajo emocional de siempre estar disponible y nunca pedir nada a cambio. Casi 2 millones de pesos. Si hubiera invertido ese dinero conservadoramente, valdría más de 2,5 millones ahora. Suficiente para una jubilación cómoda, suficiente para dignidad, suficiente para vivir sin miedo a la pobreza en mi vejez. En cambio, tenía 15,000 pesos en mi cuenta corriente y una tarjeta de crédito que estaba al máximo por pagar los gastos de la fiesta de cumpleaños de Emma cuando Ana Sofía había olvidado sacar dinero del cajero automático. Miré alrededor de mi departamento diminuto con ojos nuevos esa noche. Los muebles que había traído de nuestra casa cuando Roberto y yo nos mudamos a algo más pequeño, piezas que guardaban recuerdos de mejores tiempos. Las fotografías en la pared, fotos familiares de cuando éramos jóvenes y esperanzados, y creíamos en para siempre. Los libros que había coleccionado durante una vida de lectura, historias de aventuras de otras personas que había vivido vicariamente,
mientras sacrificaba mis propios sueños. Todo se sentía como evidencia de una vida que había regalado pieza por pieza, momento por momento, elección por elección, hasta que no quedó nada de mí, sino el cascarón de una mujer que existía para servir las necesidades de otras personas. Pero las palabras de esa cantinera siguieron resonando en mi mente. Un momento a la vez, cuando decides que tú también importas. Tal vez no era demasiado tarde para que ese momento fuera ahora. La mañana siguiente, llamé a la oficina de David y dejé un mensaje pidiéndole que se reuniera conmigo para almorzar. No una comida familiar donde Ana Sofía pudiera controlar la conversación y Emma pudiera proporcionar distracción de temas difíciles. Solo nosotros dos, madre e hijo, teniendo la conversación que debería haber iniciado años atrás. Nos encontramos en una pequeña fonda en el centro, el tipo de lugar donde el café viene en jarros blancos gruesos, y el nivel de ruido hace imposible la conversación íntima, a menos que te inclines cerca y hables directamente el uno al otro. David se veía mayor de sus 37 años, líneas de estrés arrugando su frente y canas silvaneándose por su cabello oscuro. El éxito también había sido caro para él, me di cuenta, aunque sus sacrificios eran diferentes de los míos. «Mami», sonabas alterada por teléfono. «¿Está todo bien?» Miré a mi hijo, este hombre que había criado con tanto amor y esperanza, y vi a un extraño usando su cara. ¿Cuándo había dejado de verme como una persona con necesidades y sentimientos? ¿Cuándo me había convertido solo en un recurso que podía usar cuando sus propios recursos se agotaban? «David, necesito hablar contigo sobre dinero». Su cara inmediatamente cambió a lo que había llegado a reconocer como su expresión de manejando a mamá. Paciente pero impaciente, amoroso pero condescendiente. La mirada que los adultos les dan a los niños que están pidiendo algo irrazonable. «¿Qué pasa con el dinero, mami?» «Les di a ti y a Ana Sofía 1.843.000 pesos en los últimos 10 años. El número colgó entre nosotros como un desafío. La taza de café de David se detuvo a medio camino a sus labios, sus ojos abriéndose con lo que podría haber sido sorpresa o culpa o simple shock matemático. «Mami, eso no es correcto. Nos ayudaste algunas veces, claro, pero ese número está muy alto». Saqué la carpeta que había preparado. Estados de cuenta bancarios y cheques cancelados. Y estados de cuenta de tarjeta de crédito resaltados en amarillo para mostrar cada transacción, cada préstamo, cada regalo que había fluido de mi cuenta a la suya. 1.000.000 de pesos para el enganche de su casa, 150.000 para los préstamos estudiantiles de Ana Sofía, 70.000 para las reparaciones de su coche, 35.000 para los muebles del cuarto de Emma, 20.000 para su viaje de aniversario a Italia, 15.000 para regalos de Navidad que no podían costear, 8.000 para el regalo del baby shower de la hermana de Ana Sofía. La lista sigue, David. Todo suma 1.843.000 pesos. Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, su cara pasando por emociones que no podía leer del todo. «Pero esos eran préstamos, mami. Siempre dijimos que te pagaríamos». «¿Cuándo, David? ¿Cuándo exactamente planeaban pagarme? Han pasado 10 años desde el primer préstamo. No he recibido ni un solo pago. También hemos estado batallando, ¿sabes? La hipoteca, los gastos de Emma, la vida en general. Estábamos esperando hasta ponernos al corriente. Mientras yo me atraso, mientras no puedo costear mis medicamentos, mientras elijo entre renta y comida». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, más filosas de lo que normalmente me permitía hacer. David retrocedió como si lo hubiera abofeteado, su cara enrojeciéndose con lo que podría haber sido vergüenza o enojo o simple incomodidad al ser confrontado con las consecuencias de sus elecciones. «Mami, no sabía que estabas teniendo problemas financieros. Nunca dijiste nada. ¿Habría importado si lo hubiera hecho?» La pregunta colgó en el aire entre nosotros, sin respuesta y tal vez sin respuesta posible. Nos sentamos en silencio por lo que se sintió como horas. Los sonidos de la fonda fluyendo a nuestro alrededor como agua alrededor de piedras en un arroyo. Finalmente, David extendió su mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. Por un momento, pensé que nos habíamos encontrado,
que esta conversación marcaría el comienzo de una nueva comprensión entre nosotros. Mira, mami, siento si sientes que nos hemos aprovechado de ti. Esa nunca fue nuestra intención. Tal vez podríamos arreglar algún tipo de plan de pagos. ¿Sabes? Una cantidad pequeña cada mes hasta ponernos al corriente. Una cantidad pequeña cada mes. Como si casi 2 millones de pesos fueran una cuenta de restaurante que se pudiera saldar con la promesa de 20 pesos aquí y allá cuando fuera conveniente. Pero ya no se trataba realmente del dinero. Se trataba de ser vista. Se trataba de importar. Se trataba de que mi hijo reconociera que su comodidad había venido a costa de la seguridad de su madre, y que la deuda era más que financiera. No se trata solo del dinero, David. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo le explicas a alguien que te han borrado de tu propia vida? ¿Cómo le dices a tu hijo que su amor se siente como explotación, que su presencia en tu mundo se ha convertido en una fuente de dolor en lugar de alegría? Se trata de respeto. Se trata de ser valorada por más de lo que puedo proveer. Se trata de sentir que le importo a mi propia familia. La expresión de David cambió otra vez, esta vez a la tolerancia paciente que probablemente usaba con clientes difíciles. Por supuesto que importas, mami. Estás siendo dramática. Dramática. La palabra que toda mujer mayor de 50 ha escuchado cuando trata de expresar dolor que hace a otras personas incómodas. La acusación que desecha una vida de agravios tragados y necesidades ignoradas. Recogí mis papeles y los puse de vuelta en la carpeta, mis manos más firmes de lo que esperaba que estuvieran. David, te amo. Siempre te voy a amar, pero no puedo seguir financiando una relación donde mi valor se mide por lo que puedo dar y mis necesidades se descartan como drama. Me levanté de la mesa, dejando mi sándwich a medio comer y mi taza de café llena, dejando atrás la ilusión de que esta conversación arreglaría algo entre nosotros. Mami, espera, no te vayas así. Pero ya me estaba alejando, mi espalda recta y mi cabeza en alto, sintiéndome más ligera con cada paso a pesar del peso de lo que estaba dejando atrás. Esa tarde, hice algo más que nunca había hecho en mi vida adulta. Hice una cita con un abogado. Rodríguez y Asociados estaba ubicado en un edificio de oficinas modesto en la Colonia del Valle, lejos de los bufetes prestigiosos de Polanco, donde David trabajaba. Pero la abogada que conocí, Elena Rodríguez, tenía el tipo de honestidad directa que necesitaba. Señora Herrera, usted no es la primera persona mayor que he visto que ha sido explotada financieramente por miembros de la familia. Desafortunadamente, tampoco será la última. Revisó mi documentación con la misma atención cuidadosa que David había rechazado darle, haciendo notas en márgenes y preguntando cosas que dejaron claro que entendía tanto la complejidad legal como emocional de mi situación. Las buenas noticias son que tiene excelentes registros. Las malas noticias son que sin acuerdos escritos, recuperar este dinero a través de acción legal sería caro y tomaría mucho tiempo, sin garantía de éxito. No estoy segura de querer demandar a mi hijo, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Solo quiero entender mis opciones. Sus opciones son limitadas, pero no inexistentes. Podría perseguir acción civil por enriquecimiento injusto. También podría tomar medidas para proteger los activos que le quedan. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, primero, necesita detener la salida. No más préstamos, no más regalos, no más apoyo financiero de ningún tipo hasta que su propia seguridad esté establecida. Segundo, necesita explorar todos los recursos disponibles para personas mayores en su situación. Hay programas para los que podría calificar, beneficios a los que podría tener derecho. Esa palabra otra vez. Derecho. Como si necesitar ayuda fuera un privilegio que tenía que ganar en lugar de un derecho humano básico en una sociedad civilizada. La cosa más importante que puede hacer, señora Herrera, es empezar a valorar sus propias necesidades tanto como ha valorado las de todos los demás. Eso no es consejo legal, ese es consejo de vida. Salí de la oficina del abogado con una carpeta llena de recursos y un corazón lleno de algo que no había sentido en años. Determinación. No esperanza exactamente, sino algo más duro y práctico. Una resolución de dejar de permitir mi propia explotación.
La primera prueba de esa resolución llegó más pronto de lo esperado. 3 días después de mi almuerzo con David, Ana Sofía llamó con su marca usual de manipulación casual, disfrazada de preocupación familiar. Esperanza, hola. Espero que te sientas mejor. David mencionó que estabas un poco estresada por el dinero. No te preocupes por ese número tonto que le mostraste. Las familias se ayudan entre sí, ¿verdad? Eso es lo que es el amor. Eso es lo que es el amor. Como si el amor fuera una transacción donde una persona daba todo y la otra persona lo tomaba con una sonrisa. Como sea, continuó Ana Sofía sin esperar una respuesta. Te hablo porque tenemos un favorcito que pedir. Emma quiere tener una fiesta de princesas para su 8º cumpleaños, y el lugar que queremos cuesta un poquito más de lo que presupuestamos. ¿Podrías posiblemente...? No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, simple y clara y completamente diferente a cualquier cosa que hubiera dicho a mi familia antes. ¿Perdón, qué? Dije no, Ana Sofía. No puedo ayudar con la fiesta. Una pausa que se extendió lo suficiente para que pudiera escuchar la respiración de Ana Sofía cambiar, volviéndose superficial y aguda como un cuchillo siendo afilado. Esperanza, es para Emma, tu nieta. ¿Realmente vas a decepcionar a una niña pequeña por dinero? La manipulación era tan suave, tan practicada, que casi caí en ella. La culpa que me había controlado durante décadas subió en mi garganta como bilis, amenazando con hacerme tragar mi resolución y estar de acuerdo con una petición más, un sacrificio pequeño más que probaría que aún era una buena abuela, aún digna de su amor condicional. Pero entonces recordé las palabras de la cantinera. Un momento a la vez cuando decides que tú también importas. Emma puede tener un cumpleaños maravilloso sin una fiesta de princesas que cueste más que mi renta mensual. Estoy segura de que se les ocurrirá algo. No puedo creer lo egoísta que estás siendo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, colgué el teléfono. Le colgué a mi nuera, algo que nunca me había imaginado haciendo, y el silencio que siguió se sintió como la primera bocanada de aire después de casi ahogarse. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo, de algo que se sentía como poder. En una hora, David estaba llamando. Luego Roberto, quien aparentemente había sido arrastrado a lo que Ana Sofía sin duda estaba caracterizando como mi comportamiento irrazonable. Luego David otra vez, esta vez con Emma en altavoz, su dulce voz preguntando por qué la abuela no quería ayudar con su fiesta de cumpleaños. Apagué mi teléfono. Por primera vez en décadas, apagué mi teléfono y me senté en silencio, completamente inalcanzable para las personas que habían estado alcanzando mi cartera mientras ignoraban mi corazón. El silencio era ensordecedor y maravilloso. Esa noche, caminé al centro comunitario en Insurgente Sur, un lugar por el que había pasado cientos de veces pero nunca había entrado. Adentro, un grupo de terapia de arte se estaba reuniendo. 8 mujeres de varias edades sentadas alrededor de una mesa cubierta de pinturas y pinceles y lienzos que contenían el comienzo de historias que quería aprender. ¿Puede unirse cualquiera? Pregunté a la instructora, una mujer como de mi edad con dedos manchados de pintura y ojos que se arrugaban con calidez genuina. Absolutamente. Soy Linda. ¿Cuál es su nombre? Esperanza. Solía pintar. Hace mucho tiempo. Bueno, Esperanza. La memoria muscular es algo hermoso. Todo regresa. Tomé asiento en la mesa y levanté un pincel por primera vez en 30 años. El peso se sintió familiar, cómodo, como dar la mano a un viejo amigo que había extrañado desesperadamente sin darme cuenta. ¿Qué quiere pintar?, preguntó Linda. Pensé en esa pregunta mientras exprimía colores en una paleta. Azul como el vestido que usé para la graduación de David, amarillo como la cocina de nuestra casa vieja, rojo como la ira que finalmente me estaba permitiendo sentir. Algo nuevo, dije finalmente. Algo que sea solo para mí. Durante las siguientes 2 horas, pinté algo que no podía nombrar, pero reconocía completamente. Formas abstractas que fluían unas en otras como emociones, colores que chocaban y se complementaban como las contradicciones en mi propio corazón. No era bonito en ningún sentido convencional, pero era mío, completa y absolutamente mío. Cuando la sesión terminó, Linda miró mi lienzo con aprobación. Este es trabajo poderoso, Esperanza.
¿Regresará la próxima semana? Sí, dije, y lo dije en serio. Caminé a casa por la noche chilanga, mi pintura metida bajo mi brazo como un secreto, sintiéndome más como yo misma de lo que me había sentido en años. Las luces de la ciudad se reflejaban en los edificios a mi alrededor, y por primera vez en décadas, parecían posibilidad en lugar de juicio. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido desde el infarto de Roberto. Soñé con colores y lienzos y cuartos llenos de luz, donde podía crear lo que quisiera sin pedir permiso o aprobación de nadie más. La pintura se convirtió en la primera de muchas. Cada martes por la noche, regresaba al centro comunitario y me perdía en la meditación de pincel contra lienzo, el descubrimiento de lo que mis manos podían crear cuando no estaban ocupadas, sirviendo las necesidades de todos los demás. Las otras mujeres del grupo se volvieron como salvación para mí. Ruth, que estaba lidiando con sus propios dramas familiares después del retiro de su esposo. Carmen, cuyos hijos se habían mudado al otro lado del país y rara vez llamaban. Donna, que estaba reconstruyendo su identidad después de la muerte de su esposo. Todas estábamos aprendiendo la misma lección, que nunca era demasiado tarde para importarnos a nosotras mismas, incluso cuando las personas que amábamos habían dejado de importarnos. Pero mi familia no había terminado de probar mi resolución. 2 semanas después de que comencé a asistir a terapia de arte, la fiesta de cumpleaños de Emma fue y vino sin mi contribución financiera. Según las fotos publicadas en redes sociales, fue un evento modesto en su patio trasero, en lugar del lugar elaborado que Ana Sofía había querido originalmente. Emma se veía feliz en las fotos, rodeada de amigos y familia, soplando velas en un pastel casero. Se veía feliz sin la fiesta de princesas para la que había sido chantajeada a contribuir. Imagínense eso. Los ataques pasivo-agresivos empezaron inmediatamente después. Publicaciones en redes sociales sobre abuelas que realmente aman a sus nietos, completas con fotos de otras familias donde 3 generaciones sonreían juntas en obvia armonía. Mensajes de texto de David preguntando si estaba bien, porque parecía diferente últimamente. Llamadas preocupadas de Roberto preguntándose si estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. La sugerencia de que estaba teniendo una crisis nerviosa me dolió particularmente, principalmente porque era parcialmente cierta. Estaba teniendo una crisis nerviosa, una descomposición de los sistemas y patrones que me habían permitido ser explotada durante décadas. Estaba derribando muros que había construido alrededor de mis propias necesidades, derribando la programación que me decía que mi valor se medía por mi utilidad para otros. Fue la crisis nerviosa más productiva de mi vida. Pero la prueba real llegó durante la planeación del Día de Muertos. Durante 30 años, había organizado la ofrenda en cualquier casa que Roberto y yo ocupáramos en ese momento. Planeaba el menú, compraba los víveres, cocinaba durante días, limpiaba la casa de arriba abajo, ponía la mesa con china que había heredado de mi madre y plata pulida que había recibido como regalos de boda. La tradición había continuado incluso después de que nos mudamos al departamento diminuto, conmigo de alguna manera logrando crear una ofrenda para 8 personas en una cocina del tamaño de un closet, usando una mesa que pedía prestada del salón comunitario del edificio. Este año, Ana Sofía llamó a principios de octubre para discutir arreglos. Estamos tan emocionados por el Día de Muertos en tu casa otra vez, Esperanza. David ha estado antojándose de tu mole todo el año. La suposición de que yo organizaría, que yo cocinaría, que yo de alguna manera absorbería el costo y trabajo de alimentar a todos, mientras vivía con ingreso fijo en un espacio apenas lo suficientemente grande para mí, la suposición era impresionante en su descaro sin pensamiento. En realidad, Ana Sofía, no voy a organizar este año. Otra pausa. Esta llena del tipo de silencio que precede a tormentas. ¿Qué quieres decir que no vas a organizar? Quiero decir que no voy a organizar la cena del Día de Muertos. Pueden organizarla ustedes mismos, o podemos ir a un restaurante, o cada quien puede manejar sus propios planes este año. Pero es tradición. Emma espera el Día de Muertos de la abuela. No puedes simplemente cambiar la tradición. Puedo, y lo estoy haciendo. ¿Por qué estás siendo tan egoísta últimamente? Primero la fiesta de Emma,
Ahora esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? La pregunta que me había estado haciendo durante años, pero nunca de la manera que Ana Sofía lo decía. ¿Qué me pasó que acepté tan poco respeto durante tanto tiempo? ¿Qué me pasó que valoré la comodidad de otras personas más que mi propia supervivencia? ¿Qué me pasó que tomó hasta los 72 años darme cuenta de que tenía valor más allá de mi utilidad? No me pasa nada, Ana Sofía. Solo estoy cansada de hacer todo mientras todos los demás llegan y disfrutan los beneficios. Eso no es justo. Apreciamos todo lo que haces. El aprecio ya no es suficiente. Necesito apoyo real, o necesito menos responsabilidad. Colgué el teléfono otra vez, y esta vez el silencio se sintió familiar, como llegar a casa a un lugar que había estado buscando toda mi vida. En horas, empezó la movilización familiar. David llamó para decir que estaba decepcionando a Emma y rompiendo tradiciones familiares que significaban todo para todos. Roberto emergió de su evitación usual de conflictos para sugerir que estaba siendo irrazonable y lastimando a la gente innecesariamente. Pero la llamada más reveladora vino de la madre de Ana Sofía, a quien apenas conocía, pero quien aparentemente se sentía calificada para darme un sermón sobre mis obligaciones como abuela. Esperanza, Ana Sofía me dice que te estás negando a organizar el Día de Muertos. No entiendo qué declaración crees que estás haciendo, pero estás lastimando a niños inocentes. Niños inocentes. Como si Emma fuera a traumatizarse por comer el Día de Muertos en la casa de sus padres en lugar del departamento de su abuela. Como si la ubicación de la comida importara más que el amor compartido alrededor de la mesa. No estoy haciendo una declaración. Le dije a esta virtual extraña, que pensó que podía avergonzarme para que cumpliera. Estoy tomando una decisión basada en mis limitaciones financieras y físicas. Bueno, creo que es cruel. Ana Sofía y David trabajan tan duro, y tú estás jubilada sin nada más que tiempo en tus manos. Nada más que tiempo en mis manos. Como si la jubilación fuera unas vacaciones en lugar de una etapa de la vida donde los recursos se vuelven limitados y la energía se vuelve preciosa. Como si no tener trabajo significara que no tenía valor, no tenía necesidades, no tenía derecho a decidir cómo pasar mis días. A ella también le colgué. Esa noche, tomé una decisión que habría sido impensable 6 meses antes. Llamé al centro comunitario y me ofrecí como voluntaria para ayudar a servir la cena del Día de Muertos a personas mayores que no tenían ningún otro lugar donde ir. Si iba a pasar el día festivo ayudando a la gente, podía ser gente que lo apreciaría en lugar de esperarlo. El Día de Muertos amaneció frío y brillante, el tipo de mañana de noviembre que hace que la Ciudad de México se sienta como una postal. Me vestí con mi mejor suéter y zapatos cómodos. Tomé los pies de manzana que había horneado la noche anterior y caminé al centro comunitario con algo que apenas reconocía como expectativa. El salón comedor estaba decorado con papel picado y flores de cempasúchil. El tipo de decoraciones que habrían parecido infantiles en la casa perfectamente decorada de Ana Sofía, pero se sentían acogedoras y cálidas en este contexto. Personas mayores de toda la Roma Norte llenaban mesas redondas, algunos solos, algunos con amigos, todos agradecidos de tener un lugar donde ir y alguien con quien compartir el día. Pasé 4 horas sirviendo comida, rellenando tazas de café, y escuchando historias de personas que entendían lo que significaba ser pasadas por alto por el mundo. Estaba Joe, cuya hija vivía en Guadalajara y llamaba 2 veces al año. María, cuyo hijo estaba demasiado ocupado con su propia familia para incluirla en planes navideños. Frank, cuya esposa había muerto y cuyos hijos lo trataban como una obligación en lugar de una bendición. Éramos el ejército invisible de personas mayores descartadas. Las personas cuyas contribuciones se olvidaban una vez que dejábamos de ser útiles. La generación que construyó el mundo que nuestros hijos heredaron y luego se volvió irrelevante en el proceso. Pero en ese salón comunitario, nos importábamos unos a otros. Nuestras historias fueron escuchadas, nuestra presencia fue valorada, nuestras voces fueron importantes. Fue el mejor Día de Muertos que había experimentado en años. Mientras tanto, según los mensajes de texto enojados que recibí durante todo el día, la cena autoorganizada del Día de Muertos de David y Ana Sofía fue un desastre.
El mole estaba desabrido. El tiempo estuvo mal. Emma no podía entender por qué la abuela no estaba ahí, y todos estaban estresados y miserables. «Esto es todo tu culpa», me mandó Ana Sofía por mensaje a las 9 de la noche. «Arruinaste todo por ser egoísta». Leí el mensaje mientras ayudaba a Linda y otros voluntarios a limpiar la cocina del centro comunitario, rodeada de personas que habían pasado el día siendo agradecidas en lugar de con derechos, apreciativas en lugar de demandantes. Borré el texto sin responder. Diciembre trajo el drama navideño anual, con Ana Sofía intentando coordinar intercambios de regalos y planes de cena, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Cuando le expliqué que pasaría la Navidad con mis amigos del centro comunitario en lugar de pelear por espacio en su sala perfectamente decorada, la reacción fue rápida y brutal. «Está bien», dijo David durante lo que sería nuestra última llamada telefónica del año. «Si quieres abandonar a tu familia por un montón de extraños, esa es tu decisión. Pero no esperes que sigamos tratando de incluirte cuando obviamente ya no quieres ser parte de esta familia». No querer ser parte de esta familia. Como si yo hubiera sido la que creaba distancia, poniendo condiciones, haciendo que el amor dependiera de contribuciones financieras y trabajo emocional. «David, siempre voy a querer ser parte de tu vida, pero quiero ser parte de ella como persona, no como un recurso». «No, ni siquiera sé qué significa eso». «Sé que no. Ese es el problema». La mañana de Navidad, desperté en mi departamento diminuto y me hice un desayuno perfecto de huevos revueltos y café que sabía a libertad. Abrí las tarjetas que había recibido de mi grupo de terapia de arte y los pequeños regalos que Ruth y Carmen me habían dado. Un conjunto de pinceles, un libro sobre técnicas de acuarela, una bufanda en colores que les recordaba a mis pinturas. Nadie me había pedido dinero en 3 semanas. Nadie había llamado con una emergencia que requiriera asistencia financiera inmediata. Nadie había analizado mi cuenta bancaria o calculado cuánto podía permitirme contribuir a su estilo de vida. Por primera vez en décadas, la mañana de Navidad me pertenecía. Esa tarde, hice videollamada con Emma, quien estaba rodeada de regalos en la sala que había ayudado a amueblar con mis ahorros de jubilación. «Hola, abuela. Mira todos mis regalos». Estaba emocionada y feliz y completamente libre del drama adulto que había dominado los últimos meses. Los niños se adaptan, me di cuenta. Se adaptan a nuevas tradiciones y circunstancias cambiadas y maneras diferentes de mostrar amor. Son hermosos, mi amor. ¿Estás teniendo una buena Navidad? Sí. Mami y papi me compraron el set de arte que quería. Voy a pintar cuadros como tú, como yo. Emma sabía sobre mi pintura porque le había contado durante nuestras breves conversaciones, pero aparentemente nadie más había prestado atención a este nuevo desarrollo en mi vida. «Me encantaría ver tus cuadros, Emma. ¿Tal vez podrías enseñarme alguna vez?» Tal vez podría. Tal vez habría una manera de tener una relación con mi nieta que no fuera filtrada a través del resentimiento y manipulación de sus padres. Tal vez el amor podía existir sin transacciones financieras después de todo. Después de que nos despedimos, me senté en mi departamento viendo nevar sobre la Ciudad de México y maravillándome de lo silencioso que se había vuelto mi teléfono. No había peticiones de dinero, no había viajes de culpa sobre obligaciones familiares, no había emergencias que requirieran intervención inmediata de la abuela. Solo silencio, y en ese silencio, el sonido de mis propios pensamientos por primera vez en años. El año nuevo trajo desarrollos inesperados. En enero, Roberto finalmente reconoció lo que había sido obvio durante meses. Nuestro matrimonio se había convertido en una sociedad comercial donde yo proporcionaba trabajo y apoyo financiero mientras él buscaba comodidad emocional en otra parte. «Esperancita, creo que necesitamos hablar sobre nuestra situación». Estábamos sentados en nuestra pequeña sala, yo con un pincel en mi mano y él con documentos legales que obviamente había estado cargando durante días. «¿Qué situación es esa, Roberto?» «Esta distancia entre nosotros. Estos cambios que has estado haciendo. No sé cómo estar casado con alguien que ya no quiere ser parte de la familia. La familia. Como si yo hubiera sido la que se alejaba, creando límites, haciendo que las relaciones fueran condicionales. Quiero ser parte de una familia, Roberto.
Simplemente no quiero ser la única que da mientras todos los demás toman. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Puso los papeles en nuestra mesita de centro y pude ver que eran de una oficina de abogados. He estado pensando que tal vez deberíamos considerar una separación de prueba, darnos espacio para descubrir qué realmente queremos. ¿Qué realmente queremos? Después de 47 años de matrimonio, estaba preguntando qué realmente queríamos, como si fuera una pregunta que nunca se nos había ocurrido a ninguno de los dos antes. ¿Esto es sobre Ana Sofía? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su cara se puso roja, el mismo color que se ponía cuando lo pescaban en mentiras durante nuestros primeros años de matrimonio. Esto es sobre nosotros, Esperancita, sobre cómo ya no parecemos poder conectar. No podemos conectar porque tú estás conectando con alguien más. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Y la peor parte ni siquiera es la aventura emocional, Roberto. La peor parte es que la dejaste manipularte para participar en mi explotación financiera. Te quedaste ahí mientras me aislaba de mi propia familia y convertía mi amor en una transacción. Miró el piso, incapaz o sin ganas de verme a los ojos. Nunca quise que las cosas se complicaran tanto. ¿Complicadas? ¿Así llamas a 47 años de matrimonio? Los papeles en la mesa representaban un acuerdo de separación legal, completo con división de activos y cálculos de apoyo. Roberto había estado planeando esta conversación durante meses, probablemente con el aliento de Ana Sofía, y posiblemente con la ayuda del abogado de ella. Firmé los papeles ese día, no porque quisiera que mi matrimonio terminara, sino porque finalmente entendí que había terminado años atrás. Simplemente no había sido informada. La separación fue sorprendentemente liberadora. Roberto se mudó a la casa de huéspedes de David y Ana Sofía, la que habían construido con dinero que yo les había prestado para mejoras al hogar. La ironía era casi divertida, si la ironía pudiera ser divertida cuando estaba destruyendo tu vida. Sola en el departamento que ahora apenas podía costear, descubrí algo inesperado. Me gustaba mi propia compañía. Sin el estrés constante de manejar las emociones y necesidades de otras personas, dormía mejor, comía mejor, pensaba más claramente. Mis pinturas mejoraron dramáticamente. Los colores se volvieron más audaces, las composiciones más confiadas, los temas más personales y significativos. Linda me animó a participar en una exposición de arte local, algo que me habría aterrorizado 6 meses antes, pero que ahora parecía un paso natural en convertirme en mí misma otra vez. «Tu trabajo tiene tanta profundidad emocional», me dijo después de una sesión particularmente productiva. «Es como ver a alguien cobrar vida en lienzo». Cobrando vida en lienzo. Eso era exactamente lo que se sentía. Descubrir partes de mí que habían estado dormidas durante décadas, energía creativa que había sido redirigida hacia las vidas de otras personas durante tanto tiempo que había olvidado que me pertenecía. En marzo, vendí mi primera pintura a un coleccionista que vio mi trabajo en la exposición del centro comunitario. 4,000 pesos por algo que había creado con mis propias manos, mi propia visión, mi propia verdad emocional. No era suficiente para resolver mis problemas financieros, pero era suficiente para probar que tenía valor más allá de lo que podía dar a otras personas. Usé el dinero para comprar víveres, sin calcular si podía permitirme leche y pan. Era un lujo pequeño, pero se sintió revolucionario. La primavera trajo más cambios. Emma empezó a molestar a sus padres para que la dejaran visitarme, aparentemente interesada en aprender a pintar. Después de semanas de negociaciones que no deberían haber sido necesarias, Ana Sofía finalmente acordó dejar que Emma pasara un sábado por la tarde conmigo. Pintamos lado a lado en mi pequeña mesa de cocina, Emma parloteando sobre la escuela y amigos mientras experimentaba con colores que hicieron que sus ojos se iluminaran. Había heredado habilidad artística de algún lugar del árbol genealógico, sus pequeñas manos seguras y confiadas con el pincel. «Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?», la pregunta que había estado temiendo, hecha con la curiosidad directa que solo los niños poseen, porque a veces la gente necesita vivir en lugares diferentes para ser feliz. «¿Eres feliz ahora?»,
Miré alrededor de mi departamento diminuto con sus muebles de segunda mano y mesa prestada, a las pinturas en las paredes como ventanas a mi alma recién descubierta, a mi nieta cubierta de pintura y brillando de emoción creativa. Sí, Emma, soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Bueno, mami dice que has estado mala, pero no me pareces mala. Mala. Así era como Ana Sofía había caracterizado mis límites recién encontrados a mi propia nieta. No lastimada, no protegiéndome, no finalmente exigiendo respeto después de décadas de explotación. Mala. No soy mala, mi amor. Simplemente aprendí que necesito cuidarme a mí también. Eso no es malo. Eso es inteligente. De la boca de los inocentes. Las visitas de Emma se volvieron más frecuentes conforme la primavera se convertía en verano. A veces David la dejaba con obvia renuencia. A veces Roberto la traía durante sus visitas programadas conmigo. Cada vez pintaba con habilidad y confianza crecientes. Y me maravillaba de cuánto amor podía existir entre generaciones, sin que dinero cambiara de manos o condiciones fueran cumplidas. Esto era como se suponía que se sintiera la familia. Simple, genuino, basado en afecto en lugar de obligación o manipulación. Pero Ana Sofía estaba construyendo hacia algo, y debería haberlo visto venir. En julio, orquestó lo que probablemente pensó que sería la confrontación final, una reunión familiar diseñada para presionarme a resumir mi rol como el cajero automático familiar y basurero emocional. Estaba programada para un domingo por la tarde en su casa en Las Lomas, con David, Roberto, Emma y los padres de Ana Sofía todos en asistencia. Casi no fui, sintiendo una trampa, pero la curiosidad sobre qué exactamente pensaban que podían lograr ganó. La casa se veía exactamente igual que cuando la había visitado por última vez meses antes. Cada superficie perfecta y cada decoración cuidadosamente elegida para impresionar a visitantes que podrían juzgar el éxito de la familia por sus posesiones materiales. La alberca que había pagado brillaba bajo el sol de julio, sin usar porque Ana Sofía estaba preocupada de que el cloro dañara sus muebles caros de patio. Emma corrió a abrazarme en el momento que llegué, sus brazos apretados alrededor de mi cintura, y su voz emocionada mientras me contaba sobre los cuadros que había estado pintando desde nuestra última visita. Detrás de ella, los adultos se arreglaron como un tribunal, sus caras puestas en expresiones de preocupación y decepción. «Esperanza, gracias por venir», empezó Ana Sofía, su tono sugiriendo que era una empleada descarriada siendo llamada para una revisión de desempeño. Queríamos tener esta conversación cara a cara porque todos estamos preocupados por ti, preocupados por mí. El troleo de preocupación que la gente usa cuando quiere manipular a alguien de vuelta al cumplimiento sin reconocer su propio papel en la situación. ¿Exactamente por qué están preocupados?, pregunté, tomando asiento en el sofá que había ayudado a comprar y enfrentando el círculo de personas que se habían reunido para juzgar mi independencia recién encontrada. Bueno, este cambio dramático de personalidad para empezar. Intervino la madre de Ana Sofía, su voz goteando con la autoridad que claramente se sentía con derecho de tener en los asuntos familiares de otras personas. La manera en que has estado tratando a personas que te aman. Y esta negativa a participar en actividades familiares, agregó David, su voz de abogado saliendo como si estuviera presentando un caso a un jurado. Tu decisión de pasar días festivos con extraños en lugar de tu propia familia. La manera en que has estado reteniendo apoyo de Emma, dijo Ana Sofía, jugando lo que obviamente pensó era su carta ganadora. Haciendo que una niña sufra porque estás enojada con adultos. Haciendo que una niña sufriera. Como si la vida de Emma hubiera sido dañada de alguna manera significativa por no tener fiestas de cumpleaños caras financiadas por la pobreza de su abuela. Miré alrededor del círculo de acusadores, estas personas que habían pasado años tomando de mí mientras daban lo menos posible a cambio, y sentí algo calmado y poderoso instalarse en mi pecho. No he cambiado, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. Simplemente dejé de fingir que ustedes no han cambiado. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Roberto, hablando por primera vez desde que había llegado. Significa que dejé de fingir que darles mis ahorros de jubilación era inversión en el futuro de mi familia, en lugar de subsidiar su estilo de vida a costa de mi seguridad.
Dejé de fingir que ser excluida de sus vidas, excepto cuando necesitaban dinero, era amor en lugar de explotación. Dejé de fingir que mis necesidades importan menos que sus deseos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma, que había estado coloreando tranquilamente en la esquina, levantó la vista con los ojos grandes de una niña que siente conflicto adulto, pero no puede entender su fuente. «Eso no es justo», dijo Ana Sofía finalmente, su voz tensa de ira controlada. «Nunca te hemos explotado. Hemos estado agradecidos por tu ayuda, y te hemos incluido en todo. Me han incluido en todo lo que querían que pagara, y me han excluido de todo lo demás. Eso no es cierto». Abrí mi bolsa y saqué la carpeta que había traído conmigo. La misma documentación que le había mostrado a David meses antes, pero expandida ahora para incluir cada mensaje de teléfono ignorado, cada invitación rechazada, cada foto familiar donde había sido recortada o posicionada en la orilla. 1.843.000 pesos en 10 años. Cenas del Día de Muertos que cociné y limpié sola. Fiestas de cumpleaños que financié pero sobre las que no fui consultada. Vacaciones familiares que pagué pero a las que no fui invitada. Celebraciones navideñas donde mis regalos fueron los más caros y mi presencia fue la menos importante. Extendí los papeles sobre su mesa de centro de cristal como evidencia en un juicio, viendo sus caras mientras confrontaban la realidad matemática de su tratamiento hacia mí. «No te pedimos que llevaras cuenta», dijo David defensivamente. «No llevé cuenta para ustedes. Llevé cuenta para mí. Para poder entender por qué me sentía tan vacía después de dar tanto. Para poder descubrir por qué el amor se sentía como desangrarme». La madre de Ana Sofía se inclinó hacia adelante con la expresión de alguien que pensó que estaba a punto de dar un golpe devastador. «Esperanza, los miembros de familia se ayudan unos a otros. Eso es lo que hacen las familias. Si vas a ponerle condiciones a cada amabilidad, tal vez no entiendes lo que significa la familia». Si no entiendo lo que significa la familia. De una mujer que no me había hablado más de una docena de veces en la década desde que su hija se casó con mi hijo, quien estaba participando en esta intervención sin saber nada sobre las dinámicas que estaba intentando juzgar. Los miembros de familia se ayudan unos a otros. Estuve de acuerdo. Es una calle de 2 vías. ¿Qué ha hecho esta familia para ayudarme? Otro silencio. Este más largo e incómodo que el primero. «Nosotros apreciamos todo lo que has hecho», dijo David finalmente. «El aprecio no paga medicamentos. El aprecio no previene la pobreza. El aprecio no crea el respeto y consideración que debería existir entre personas que se aman». Me levanté del sofá, recogiendo mis papeles y mi bolsa, preparándome para dejar atrás la última ilusión de que esta conversación llevaría a entendimiento o cambio. No les estoy pidiendo que me paguen. No les estoy pidiendo que se disculpen por aprovecharse de mi amor. No les estoy pidiendo siquiera que reconozcan que me han tratado como un recurso en lugar de una persona. «Entonces, ¿qué estás pidiendo?», dijo Roberto, su voz cansada y confundida. «Nada. Ya no estoy pidiendo nada. Les estoy diciendo que de ahora en adelante tomaré decisiones basadas en lo que es mejor para mí, no en lo que es más conveniente para ustedes. Pasaré mi tiempo y dinero en personas y actividades que me traigan alegría en lugar de personas que me hacen sentir invisible. Participaré en relaciones donde mi presencia sea valorada, no solo mi cartera». Caminé hacia la puerta, la vocecita de Emma deteniéndome a medio camino. «Abuela, ¿ya no me vas a visitar?». Me volteé para verla. Esta niña hermosa que se había convertido en peón en los juegos de poder de sus padres, y sentí mi corazón romperse un poco más. «Siempre voy a querer visitarte, mi amor. Pero tiene que ser porque disfrutamos la compañía de la otra, no porque estoy pagando por el privilegio». «Yo disfruto tu compañía, abuela. No tienes que pagarme nada». De la boca de los inocentes. Otra vez. Besé a Emma para despedirme y salí de esa casa por lo que sabía sería la última vez, sintiéndome más ligera con cada paso a pesar del peso de lo que estaba dejando atrás. El manejo de regreso a la Roma Norte me llevó a través del bosque de Chapultepec, donde familias estaban teniendo días de campo, y niños estaban jugando en columpios, y parejas estaban caminando tomadas de la mano por senderos salpicados de sol de verano.
Era el tipo de escena que me habría hecho llorar 6 meses antes, un recordatorio de toda la conexión familiar que me estaba perdiendo. En lugar de eso, bajé las ventanas y dejé que el aire cálido llenara mi coche, sintiéndome agradecida por primera vez en años de estar sola con mis propios pensamientos y libre de tomar mis propias decisiones. Esa noche, pinté hasta el amanecer, colores fluyendo sobre el lienzo como emociones que había estado conteniendo durante décadas. Rojos para la ira, azules para la tristeza, amarillos para la esperanza que finalmente estaba empezando a florecer en el páramo de mi corazón. Para la mañana, había creado algo feroz y hermoso y completamente mío. Las consecuencias de la reunión familiar se desarrollaron exactamente como había esperado. Mensajes de texto llenos de dolor y acusación, llamadas telefónicas que no contesté, publicaciones en redes sociales sobre abuelas que abandonan a sus familias y niños que son dejados confundidos por adultos egoístas. Los bloqueé a todos. Por primera vez en mi vida adulta, prioricé mi propia paz sobre la comodidad de otras personas, y el alivio fue abrumador. Agosto trajo noticias inesperadas. Elena Rodríguez, la abogada que había consultado meses antes, llamó para contarme sobre un acuerdo de demanda colectiva que involucraba al hospital donde había trabajado como enfermera. Aparentemente, los beneficios de pensión que habían sido reducidos durante la fusión corporativa estaban siendo restaurados parcialmente a través de acción legal de la que ni siquiera sabía que estaba sucediendo. Señora Herrera, tiene derecho a un pago de acuerdo de 200,000 pesos, más restauración mensual de pensión de como 5,000 pesos. No es una fortuna, pero debería ayudar con su situación financiera. 200,000 pesos. Combinado con el dinero que había dejado de sangrar a David y Ana Sofía, era suficiente para crear una pequeña almohada de seguridad. No riqueza, sino estabilidad. No lujo, sino dignidad. Usé parte del dinero para mudarme a un departamento ligeramente más grande en el mismo edificio, uno con suficiente espacio para un estudio de arte dedicado y mejor luz para pintar. El resto fue a una cuenta de ahorros que nadie más tenía acceso, una fundación financiera que estaba determinada a proteger esta vez. Septiembre trajo a Emma de vuelta a mi vida de una manera que no había esperado. David, aparentemente abrumado por ser padre soltero mientras Ana Sofía perseguía lo que llamaba desarrollo personal, que parecía involucrar talleres caros y viajes misteriosos de una noche, preguntó si estaría dispuesta a cuidar a Emma después de la escuela 2 días a la semana. ¿Te puedo pagar?, dijo durante nuestra conversación telefónica, su voz cuidadosa y formal como si estuviéramos negociando una transacción comercial. No quiero tu dinero, David, pero me encantaría pasar tiempo con Emma si ella quiere pasar tiempo conmigo. El arreglo empezó pequeño y creció orgánicamente. Emma venía a mi departamento después de la escuela los martes y jueves, a veces haciendo tarea en mi mesa de cocina, a veces pintando junto a mí en mi nuevo espacio de estudio. Hablábamos sobre su día, sus amigos, sus sueños para el futuro, conversaciones que fluían naturalmente sin la corriente subterránea de obligación financiera que había envenenado tantas de mis relaciones familiares. Me contó sobre la tensión en casa, cómo sus padres discutían sobre dinero constantemente ahora que mis contribuciones habían parado, cómo Ana Sofía me culpaba por su estrés financiero, mientras David trabajaba más horas para compensar los ingresos que habían perdido. «Se van a divorciar», me dijo una tarde de octubre mientras pintábamos hojas de otoño en tonos de oro y carmesí. «Papi dice que no es tu culpa, pero mami dice que sí. Mi culpa. Incluso el final de su matrimonio, que claramente había tenido problemas mucho antes de que dejara de financiarlo, era de alguna manera mi responsabilidad en la narrativa de Ana Sofía. El divorcio nunca es culpa de una persona, Emma. A veces las personas simplemente no pueden encontrar maneras de hacerse felices mutuamente. ¿Eres feliz, abuela?», era la misma pregunta que me había hecho meses antes, pero ahora podía responderla con completa honestidad. «Sí, mi amor, soy feliz». Y lo era. Por primera vez en décadas, era genuinamente feliz. No la felicidad desesperada de personas tratando de convencerse de que sus sacrificios valían la pena, sino la felicidad silenciosa de alguien que había encontrado paz con sus propias decisiones. Mi arte estaba mejorando rápidamente,
y estaba vendiendo piezas regularmente en exposiciones locales y galerías en línea. El centro comunitario me había pedido que enseñara una clase de pintura para personas mayores, combinando dos de mis mayores pasiones, arte y ayudar a la gente a descubrir su propio poder creativo. Ruth de mi grupo de terapia se había convertido en una amiga cercana, alguien a quien podía llamar cuando necesitaba hablar, alguien que entendía la soledad particular de ser descartada por miembros de familia que ya no te encontraban útil. Íbamos a museos juntas, probábamos restaurantes nuevos, tomamos viajes de fin de semana a lugares que siempre habíamos querido ver, pero nunca habíamos tenido el tiempo o permiso de visitar. Roberto había presentado el divorcio, citando diferencias irreconciliables y pidiendo división equitativa de activos que ya no teníamos, porque yo se los había dado a su hijo y nuera. La ironía era casi poética. Las visitas de Emma se convirtieron en lo más destacado de mis semanas. 2 tardes de pura alegría con una niña que me amaba por mí misma, en lugar de mi cuenta bancaria. Se estaba convirtiendo en toda una artista, sus pinturas mostrando talento real y profundidad emocional inusual en alguien tan joven. «Quiero ser pintora como tú cuando sea grande», me dijo un día de noviembre mientras trabajábamos en un paisaje inspirado por la vista desde la ventana de mi departamento. «Puedes ser lo que quieras ser, Emma, pero si te conviertes en pintora, asegúrate de pintar tu propia visión, no lo que otras personas quieren ver. ¿Cuál es la diferencia? Tu propia visión viene de tu corazón. Las expectativas de otras personas vienen de su miedo». Asintió solemnemente, archivando el consejo con la sabiduría que los niños coleccionan cuando los adultos se molestan en compartir verdad real, en lugar de lugares comunes sanitizados. Mientras se acercaba la Navidad, enfrenté la primera temporada navideña de mi nueva vida con algo parecido a la emoción. En lugar de la obligación y estrés financiero que habían definido Navidades previas, tenía la libertad de elegir cómo pasar mi tiempo y con quién compartirlo. Emma estaría conmigo en Nochebuena, una tradición que habíamos establecido que nos pertenecía completamente sin interferencia de las dinámicas complicadas de sus padres. Planeamos hornear galletas y ver películas viejas y pintar tarjetas para sus amigos, una celebración basada en alegría en lugar de cuentas de gastos. Ruth me había invitado a la cena navideña en casa de su hija, la primera vez en años que pasaría el día festivo como una invitada bienvenida, en lugar de una cocinera no pagada. La perspectiva de comer una comida que alguien más había cocinado, sentarme en una mesa que alguien más había puesto, se sentía lujosa más allá de toda descripción. El 23 de diciembre, exactamente un año después de la última vez que había hablado con Ana Sofía, me llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó otra vez. «Esperanza, hola. Espero que estés bien». Su voz fue diferente, más suave, sin el filo de derecho que había caracterizado nuestras conversaciones previas. Esperé a que continuara, poco dispuesta a hacerle esto fácil. «Yo he estado pensando sobre todo lo que pasó. El divorcio es final ahora, y me estoy mudando de vuelta a Guadalajara para estar más cerca de mi familia». Mudándose de vuelta a Guadalajara, llevándose a Emma 5 horas de distancia de mí, de David, de la vida que todos habíamos construido juntos en la Ciudad de México. «Siento escuchar sobre el divorcio», dije, y lo decía en serio a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros. «Aprecio eso. También quería que supieras que Emma habla de ti constantemente. Las clases de pintura que has estado teniendo con ella han sido realmente buenas para ella. Tú has sido realmente buena para ella. Para Emma. No para la familia. No como influencia positiva general, sino específicamente buena para mi nieta, de maneras que importaban. Ella también ha sido buena para mí». Una pausa, llena de palabras que ninguna de nosotras parecía lista para decir. «Esperanza, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿estarías dispuesta a mantenerte en contacto con Emma después de que nos mudemos? Tal vez videollamadas o visitas durante vacaciones escolares. Va a extrañarte mucho. Va a extrañarme. No vamos a extrañarte o la familia te va a extrañar, sino Emma específicamente sentiría la pérdida de nuestra relación. Por supuesto que me mantendré en contacto con Emma. Es mi nieta. Gracias. Eso
Eso significa todo para ella. Y para mí. Hablamos por unos minutos más sobre logística y tiempo. La conversación civil e incluso cálida de una manera que habría parecido imposible un año antes. Cuando colgamos, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotras. No hacia amistad necesariamente, sino hacia respeto mutuo por nuestro amor compartido por Emma. Nochebuena con Emma fue todo lo que había esperado que fuera. Horneamos galletas de azúcar con forma de pinceles y las decoramos con betún de todos los colores que pudimos mezclar. Vimos Milagro en la calle 34, mientras tomábamos chocolate caliente y pintábamos adornos para su nuevo departamento en Guadalajara. «No me quiero mudado, abuela», dijo mientras nos sentábamos en mi sofá, su cabeza descansando contra mi hombro mientras corrían los créditos. «Lo sé, mi amor. El cambio es difícil, especialmente cuando no tienes opción. ¿Me vas a llamar cada semana? Te voy a llamar cada semana por tanto tiempo como quieras que lo haga. ¿Para siempre?» «Para siempre». Se quedó dormida acurrucada contra mí, y me senté en el brillo de las luces de mi árbol de Navidad, pensando en el viaje que nos había traído a este momento. Un año atrás, me estaba ahogando en las expectativas y demandas de otras personas, sacrificando mis propias necesidades para mantener relaciones que lentamente me estaban matando. Esta noche, estaba sosteniendo a mi nieta en un departamento que podía costear, rodeada de pinturas que había creado, segura en amistades que había elegido, libre de la explotación financiera y emocional que había definido mis relaciones familiares durante tanto tiempo. La transformación no había sido fácil, pero había sido necesaria, y lo más importante, había sido mía para hacer. La mañana de Navidad, desperté temprano y hice café en mi cocina silenciosa, viendo nevar sobre la Ciudad de México mientras planeaba el día que tenía por delante. Ruth me recogería a las 2 para la cena navideña, pero la mañana me pertenecía. Tenía pinturas que terminar, un libro que leer, una llamada telefónica que hacer a mi hermana en Guadalajara, quien había estado preocupada por mí durante los meses difíciles de separación y divorcio. Por primera vez en décadas, la mañana de Navidad se sintió como un regalo en lugar de una actuación que tenía que manejar para el beneficio de otras personas. Mientras me sentaba con mi café y veía la ciudad despertar a mi alrededor, pensé en la cantinera que me había dicho que la transformación pasa un momento a la vez, una elección a la vez, una decisión de importarte a ti misma en lugar de existir únicamente para la comodidad de otras personas. Había tenido razón. El cambio no había pasado de la noche a la mañana o dramáticamente. Había pasado gradualmente, elección por elección, límite por límite, hasta que la mujer que solía decir sí a todo, había aprendido el poder revolucionario de decir no a las cosas equivocadas. Había aprendido que amor sin respeto es explotación, que familia sin límites es caos, y que sacrificio sin apreciación es una forma de autodestrucción. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para salvarte, incluso de personas que amas, incluso de patrones que habían definido toda tu vida. Más importante, había aprendido que mi valor no se medía por lo que podía dar a otros, sino por lo que podía crear, contribuir y convertirme cuando finalmente me daba a mí misma. El teléfono sonó mientras me estaba alistando para la cena navideña. Ruth llamando para confirmar la hora de recogida y preguntar si necesitaba algo. «Estoy lista», le dije. «Esperando con ganas a una comida que no cociné por una vez». «Esperando tenerte», dijo calurosamente. «Mi hija hizo postre extra porque le conté sobre tu debilidad por los dulces. Postre extra para mí específicamente. Un gesto tan pequeño, pero representaba algo que había estado perdiendo durante años. Consideración. Ser pensada, planeada, incluida no porque era necesaria, sino porque era deseada. Estas eran las relaciones que estaba construyendo ahora, conexiones basadas en cuidado mutuo en lugar de dar de un solo lado, amistades que enriquecían en lugar de agotar mi vida. Mientras caminaba al coche de Ruth esa tarde navideña, usando un vestido rojo nuevo que me había comprado y llevando vino que había elegido porque me gustaba la etiqueta, miré hacia atrás al edificio donde había reconstruido mi vida desde los cimientos. El departamento no era grande, pero era mío. Los muebles no eran caros, pero eran cómodos. Las pinturas en las paredes no eran famosas,
pero eran expresiones honestas de una mujer que finalmente había aprendido a valorar su propia voz. No era la vida que había planeado 40 años atrás, cuando estaba parada en la catedral prometiendo amar y honrar a un hombre que eventualmente honraría a otras mujeres más que a mí. No era la familia que había soñado cuando sostuve a David cuando era bebé, e imaginé un futuro lleno de gratitud y cercanía y apoyo mutuo. Pero era una buena vida, una vida pacífica, una vida donde me importaba a mí misma, y a personas que me veían como más que una fuente de apoyo financiero o emocional. Era suficiente. Más que suficiente. Era todo por lo que había estado buscando sin saber que estaba buscando. Mientras manejamos por la Ciudad de México hacia la casa de la hija de Ruth en La Condesa, vi familias caminando juntas por banquetas salpicadas de nieve, niños empaquetados en abrigos coloridos, padres cargando regalos y empujando carriolas, abuelos moviéndose más lentamente pero con propósito y pertenencia obvios. Un año atrás, esas familias habían parecido acusaciones, recordatorios de lo que me faltaba, evidencia de mi fracaso para mantener las conexiones que definían las vidas de otras personas. Hoy, parecían celebración, prueba de que el amor viene en muchas formas y la familia puede ser creada tanto como heredada. Tenía a Emma, quien pintaba junto a mí cada martes y jueves, con habilidad creciente y alegría obvia. Tenía a Ruth y las otras mujeres de terapia de arte, relaciones construidas sobre experiencia compartida y apoyo mutuo. Tenía a Linda y el centro comunitario, lugares donde mis contribuciones eran apreciadas y mi presencia era valorada. Me tenía a mí, finalmente, después de 7 décadas de existir principalmente para el beneficio de otras personas. El futuro se extendía como un lienzo en blanco, lleno de posibilidad y libre de las obligaciones que me habían pesado durante tanto tiempo. Emma visitaría durante vacaciones escolares, nuestra relación continuando a través de la distancia, porque estaba construida sobre amor genuino, en lugar de dependencia financiera. David tal vez eventualmente entendería lo que me había alejado y trabajaría para reconstruir confianza entre nosotros. Roberto tendría que descubrir su propio camino hacia la felicidad sin usarme como red de seguridad o muleta emocional, pero sus elecciones ya no definían mi bienestar. Su aprobación ya no determinaba mi valor. Su presencia o ausencia ya no controlaba mi alegría. A los 73 años, finalmente había aprendido a vivir para mí, y la libertad era embriagante. La casa de la hija de Ruth era cálida y acogedora, llena de los sonidos de cocinar y risa y conversación genuina. 3 generaciones reunidas alrededor de la mesa, pero no por obligación o tradición o manipulación financiera. Se reunían porque disfrutaban la compañía de los otros, porque habían construido relaciones basadas en respeto mutuo y consideración. Esto era como se suponía que se sintiera la familia, y estaba agradecida de ser incluida en ella, honrada de ser elegida como parte de la celebración de alguien más. Mientras dijimos las gracias antes de la cena, pensé en las cosas por las que estaba verdaderamente agradecida. El valor de cambiar patrones que me estaban matando lentamente, las relaciones que había elegido en lugar de heredado, el arte que fluía de mis manos como oraciones hechas visibles, la nieta que me amaba por mí misma en lugar de mi cuenta bancaria. Estaba agradecida por el momento en que decidí que yo también importaba, aunque había tomado 72 años alcanzarlo. Más que nada, estaba agradecida por el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para salvarte, nunca demasiado tarde para exigir respeto, nunca demasiado tarde para elegir alegría sobre martirio y límites sobre explotación. El futuro era incierto, pero era mío para crear. El lienzo estaba en blanco, pero mis manos estaban firmes y mi visión era clara. Por primera vez en mi vida, eso era suficiente. ¿Alguna vez han vivido algo similar, donde el amor se sintió como explotación y la familia se sintió como una carga que llevaban solos? ¿Alguna vez han llegado a un punto de quiebre donde tuvieron que elegir entre la comodidad de otras personas y su propia supervivencia? Compartan su historia en los comentarios. A veces saber que no estamos solos en estas experiencias es el primer paso hacia la sanación. Y si esta historia tocó su corazón, si les recordó que su valor no se mide por lo que pueden dar a otros,
Por favor, denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Su apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias, porque nadie debería tener que sufrir en silencio, y todos merecen saber que nunca es demasiado tarde para salvarse incluso de las personas que más aman. Recuerden, respétense lo suficiente para alejarse de cualquier cosa que no sirva a su bien más elevado. Ustedes también importan.